La voz del otro lado de la puerta. Elena tiene 34 años y vive sola en Tenerife desde hace poco. Apenas lleva un mes en aquel piso de alquiler, en un edificio antiguo, de esos que crujen, suspiran y parecen no dormirse nunca del todo. Son 3 plantas sin ascensor, con 2 viviendas por rellano, paredes finas, tuberías viejas y un silencio raro que nunca llega a ser silencio completo. No cree en fantasmas, nunca ha creído, pero desde que se mudó, duerme mal. A veces oye pasos en la escalera, otras veces golpes secos en alguna cañería. También el arrastre lejano de una silla, una puerta que se cierra en otra planta, o ese tipo de ruidos viejos que parecen normales de día y completamente distintos de madrugada. Aquella noche había caído rendida. Había sido un día largo, pero bonito. Era el cumpleaños de su sobrino, el hijo de su hermana Susana, que vive en Gran Canaria. El niño cumplía 3 años, y Elena había pasado más tiempo del normal al teléfono. Primero hablando con su hermana, después riéndose con el pequeño por videollamada de WhatsApp, viéndolo enseñar juguetes, tarta, globos, y esa alegría absurda y contagiosa que tienen los niños cuando todavía no saben medir el tiempo. Se acostó agotada. Y a las 3:17 de la madrugada se despertó de golpe. No sabía por qué. Abrió los ojos con esa sensación incómoda de haber salido de un sueño demasiado deprisa. Durante unos segundos se quedó inmóvil, escuchando. El cuarto estaba oscuro. El edificio, en apariencia, también. Entonces lo oyó. Un golpe muy suave en la puerta, no en el timbre, en la madera, con los nudillos. Tap, tap, tap. Y al mismo tiempo, algo más, como un roce. Como si alguien muy despacio hubiera pasado las uñas por la puerta. Elena contuvo la respiración. Pensó que estaría medio dormida, que quizá había mezclado un ruido del edificio con el sueño, pero volvió a escucharlo, los mismos golpes flojos. Y después una voz, baja, casi un susurro. «Elena». Abre la puerta. Se le heló el cuerpo. No era una voz parecida. No era una voz que le recordara vagamente a alguien. Era la voz de su hermana Susana. La misma, exactamente la misma. Con la misma cadencia suave de siempre. Incluso con ese tono contenido, como si no quisiera despertar a nadie del edificio. Elena se incorporó de golpe en la cama y se pellizcó el brazo. Fuerte, lo bastante fuerte como para sentir dolor de verdad. Seguía despierta. Encendió la luz de la mesita y el dormitorio se llenó de esa claridad amarilla y triste que no tranquiliza a nadie. Miró el móvil, las 3:17. Su hermana estaba en Gran Canaria, a varias horas de allí, y además habían hablado esa misma tarde, durante bastante rato. No había ninguna razón, ninguna, para que apareciera en su puerta a esas horas. Volvió a oír la voz. «Elena, abre la puerta». Y otra vez, «Elena». Abre la puerta. 3 veces, siempre igual. La misma frase, la misma entonación, sin una sola variación. Eso fue lo que más miedo le dio después, cuando lo recordaba. No sonaba como una persona insistiendo.
Sonaba como algo repitiendo una frase aprendida. Elena salió de la cama con las piernas temblando. Caminó despacio por el pasillo, sintiendo el suelo frío bajo los pies, y se acercó a la puerta de entrada. El corazón le latía tan fuerte que pensó que quien estuviera al otro lado podía oírlo. Se puso frente a la mirilla. Miró. No había nadie. El rellano estaba vacío. La luz del descansillo, débil y amarillenta, caía sobre el suelo y sobre la pared desconchada de enfrente. No se veía una sombra, no se veía un pie, no se veía movimiento alguno. Se apartó. Y justo entonces... ¡Bam! 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 10 golpes brutales, seguidos, secos, fuertes, como si alguien quisiera empujar la puerta hacia adentro a base de puñetazos o de hombro. El ruido reventó el silencio del edificio. Elena gritó y retrocedió de golpe. Notó que se le aflojaban las piernas. Quiso pensar, pero ya no podía. Cogió el móvil con manos torpes y llamó a su hermana. Apagado. Llamó a su madre. También apagado. Miró otra vez la puerta, esperando otro golpe, otra frase, otro arañazo. No se oía nada. Y entonces hizo lo único que se le ocurrió hacer. Llamó a la policía. Cuando llegaron, Elena apenas podía hablar del temblor. Les explicó lo ocurrido como pudo, notando lo absurda que sonaba la historia al salir en voz alta. La voz de su hermana, los golpes, la mirilla vacía. Pero los agentes dejaron de mirarla como si fuese una confusión en cuanto vieron la puerta. Había marcas, arañazos recientes en la madera a la altura de la mano y una zona golpeada, como si alguien hubiera descargado fuerza de verdad contra ella. Aquello ya no era una pesadilla. Los policías despertaron a los vecinos. Fueron llamando piso por piso. Preguntaron a todo el mundo. Revisaron la escalera, la entrada del edificio, la azotea, incluso los trasteros de arriba, por si alguien se hubiera escondido allí. No encontraron a nadie. La puerta de la calle no estaba forzada. Ninguna ventana abierta, ningún indicio de entrada o salida. Nada. Solo un edificio despierto de madrugada, unos vecinos asustados y una puerta marcada desde fuera por alguien que en teoría no había estado allí. Los agentes terminaron marchándose con la recomendación de cerrar bien todo y avisar de inmediato si volvía a pasar algo parecido. Pero para Elena, la noche no terminó ahí. Estaba tan aterrada que pidió a los vecinos de al lado si podía quedarse en el sofá de su salón hasta que amaneciera. Y se quedó allí, sin dormir, mirando cada sombra del pasillo, como si en cualquier momento fuera a escuchar otra vez aquella voz al otro lado de una puerta que ya no sentía suya. Después intentó seguir con su vida. Durante un tiempo pidió a amigas que durmieran con ella. Le costaba acostarse sola, le costaba apagar la luz, le costaba incluso pasar por delante de la puerta de entrada sin mirar los arañazos. Mudarse no era tan fácil, no podía irse sin más. Así que se quedó. Ha pasado casi un año, y aunque ahora vuelve a dormir sola en esa casa, hay algo que no se ha ido nunca. Cada noche, justo antes de cerrar los ojos, le vuelve el recuerdo. Las 3:17. Los nudillos sonando flojos sobre la madera,
el roce de unas uñas y la voz de su hermana, exacta, imposible, susurrando al otro lado de la puerta. Elena, abre la puerta. A ver, la historia no puede ser más aterradora, la verdad. A mí hay que recordar que lo que estamos haciendo en Relatos Nocturnos son relatos reales, que la gente nos cuenta. Tenemos amigos, familiares, la gente que nos manda a la vaca en el tejado. Sí, nos envían relatos que nosotros contamos, en este caso reproducimos. Exacto. Y la verdad es que cuando yo lo escuché, bueno, primero me aterró la historia, pero es que yo habría caído, porque en este caso es verdad que a la que le sucede todo está en Tenerife y su familia está en Gran Canaria, por lo tanto están en islas separadas, así que no puede estar hablando por la tarde-noche con su hermana y de repente que aparezca, entonces eso sí que le crea la confusión, pero imagínate que estás en la misma ciudad, que de repente aparece tu primo y que podría ser que de repente hayan tocado, además que no han tocado ni siquiera abajo en el portal, sino ya directamente en la puerta. Claro, porque lo que estás diciendo es que una está en Tenerife y la otra está en Gran Canarias, dos islas separadas en hora y media en barco, hora y media. Bueno, un poquillo, ponle 2 horas. Ponle 2 horas. La Fred Olsen hora y media. Y sí, un poquito más. Armas tarda un poquito más. Pero sí, ya está más o menos ahí. Pero que bueno, la habría llamado si tuviese una urgencia, algo, no hubiese aparecido. Yo creo que eso fue lo que hizo pararla, ¿no? Y a las 3 de la mañana. Además, que lo primero que hace es llamarla por teléfono. Mira, ese es un dato muy interesante. Justo que sean las 3 de la mañana. Porque en un montón de podcasts tú y yo hemos hablado sobre el simbolismo del número 3. Sí. Como a las 3 de la mañana, incluso se dice que es la hora del diablo, se habla del 3 con la asociación con la Santísima Trinidad y que por eso el diablo a las 3 de la mañana es cuando sale, porque es una forma, una manera que tiene de burlarse. Lo hablamos en el episodio de La Santa Compaña, en el del Portugués en Sevilla. Estuvimos hablando mucho sobre el número 3, ¿no? Esas implicaciones que tiene. Y es curioso que a las 3 de la mañana, justo sea, 3 y 17. Y 17 en este caso, sí. Cuando se despierta Elena. Exacto. Pero mira, ahora que has nombrado todo eso, me quiere recordar esta historia a Naaleva, que nosotros tenemos. Es verdad. El episodio creado de Naaleva, que viene a ser pues como esa persona que se hace pasar por familiares o algo, te toca al otro lado de la puerta para que caigas en la trampa. Es curioso porque Naaleva en sí lo que es un espíritu vengativo femenino o un ente o una bruja y ataca principalmente en consecuencia a los hombres, ¿no? Sí, en este caso me refería a eso, ¿no? Hacerse pasar por una voz conocida. Pero al igual que en Naaleva, en este caso encontramos esas garras, esas marcas de garra. Suena mucho a lo que sería un ente tipo Chundail, ¿no? Un ente... exacto. Sí. Ahora, sí que o sea, da miedo saber que pues como cuenta ella, ¿no? Que no es, o sea, no solamente es que podría haber sido producto de su imaginación, sino que realmente hubieron unas garras físicas que quedaron ahí registradas. Claro, porque estuvo la policía y la policía lo vio. O sea, el relato en sí suena ridículo cuando tú lo cuentas. Oye, ¿qué me ha pasado esto? Pero en el momento en que el policía ve los golpes y los arañazos en la puerta, se lo toma en serio. Ha habido una evidencia de que a esa persona le han acosado. Han intentado entrar en su apartamento. Y por eso hacer un registro y un interrogatorio de los vecinos. Un registro del edificio y un interrogatorio de los vecinos. Ahí ha pasado algo. Desde luego que ha pasado algo. No sabemos qué. Ha pasado algo, pero... Y también entiendo que ella no se pudiese ir a otra casa de repente, que todos seguro que hay muchos que están pensando, ¿y por qué no dejó? Yo me hubiese largado de ese piso y ya no volvería más. A ver, tal y como está la situación de los pisos hoy en día... El precio de la vivienda... Hay veces que no te queda otra que aguantar y buscar soluciones para seguir en el mismo sitio. Pero mira, a mí hay una cosa que también me llama mucho la atención y es un
ser un ente que se hace pasar por un ser querido, un familiar, y llama a tu puerta por tu nombre, haciéndose pasar por ese ser querido con el mismo tono de voz. También me recuerda otra cosita, y es, hay entes demoníacos que lo intentan, lo emplean. De hecho, está recogido como en los 3 días de oscuridad, una de las cosas que no se tiene que hacer es abrir la puerta por mucho que seres queridos o conocidos tuyos llamaran a tu puerta, por mucho que te reclamasen. ¿Por qué significaría tu muerte? Ya que serían entes demoníacas haciéndose pasar por un ser querido para engañarte y apoderarse de tu alma. Sería como un caballo de Troya, ¿no? Entonces, me recuerda mucho a esto, ¿no? También a este tema de los últimos tiempos, que tanto se comenta hoy en día. Es que ahí está el dato, pues de lo más intrigante también, porque puedes pensar, bueno, ha entrado un bromista, ha estado tocando en la puerta, te ha dejado las marcas, te ha pegado el susto y se ha ido, porque además no le ha vuelto a pasar a lo largo de un año, solamente esa vez. Pero la cosa es que no era cualquiera, es que había una persona que hablaba exactamente con el tono de voz y con la cadencia de la hermana, que eso es lo que te deja los pelos de punta, porque no es que fuese alguien gastando una broma, es que ella asegura que estaba hablando con su hermana, o sea, la que oía era su hermana y estaba seguro de ella. Y de hecho lo que pasa es que sentía escalofríos porque no le cuadraba nada de madrugada y todo, y es por eso que la intenta llamar, no le coge el teléfono, llama a su madre, que imagino que está llamando a todos los familiares que puede contactar por saber si ha pasado algo, intentando, yo no sé, a las 3 de la mañana, imagínate, recién despertado del sueño, que yo no sé ni dónde estoy, intentar poner orden en la cabeza y con todo lo que está sucediendo es todavía más complejo. Claro. Y de noche, ¿no? Que va todo, estaba uno como con la mente un poco nublada. Pero ella intenta buscar y a mí eso sí que es lo que más miedo me da. Precisamente de algo que está hablando como un familiar y uno sabe perfectamente cómo es la voz de tu familiar. Y Uno que lo la sabe, está repite acostumbrado. tan bien, tan bien. Pero fíjate una cosa, encima tenemos un hecho de rabia, de ira, de golpes continuos en la puerta. Ujú. Golpes cuando no le obedecen a ese, vamos a llamarle ente, a ese ser, porque tal vez sea alguna persona, puede ser, pero de repente empieza a golpear de forma repetitiva la puerta, como queriendo derribarla. Ese nivel de agresividad y ese marcar las uñas denota rabia, ira profunda. Otra de las cosas que quedaría por saber es ¿por qué solo pasó ese día? O sea, además coincide Esa es una muy buena pregunta. con el cumpleaños de su sobrino. No sé si tiene algo que ver, pero digo, Es estuvo el que yo cumpleaños creo del que sobrino. fuera el cumpleaños del sobrino, fue lo único que le salvó la vida, esa coincidencia. Porque de lo contrario, habría hecho lo que habrías hecho tú o lo que habría hecho yo, que es abrir la puerta y morir. Oye, yo no quiero saber lo que ves. A mí lo Claro, que me da. en ese momento de lucidez que tuvo de decir, no puede ser mi hermana, acabo de estar hablando con ella y está en barco a 2 horas y en avión a 40 minutos. Es imposible, Ujú. es imposible. No le da tiempo a llegar. Y mi Pero eso es hermana lo no se que. va a presentar en plena noche sin avisarme. Eso es de lo que más miedo me da, porque yo hubiese caído. Si hubiese un familiar cercano, hubiese abierto la puerta, porque nunca sabes, puede haber pasado algo y la abres. No lo sé, que. Pero tú habrías caído, habría caído yo y habríamos caído todos si no habría sido porque precisamente te suelen avisar, ¿no? Ten cuidado. Y Elena tal vez no tenga este conocimiento, pero tuvo la reacción, los reflejos de decir, espera, espera, mi hermana no puede ser. ¿Cómo va a ser mi hermana? Está en otra isla. No estamos ante una simple llamada en mitad de la noche, sino ante un relato que reúne varios motivos muy antiguos del misterio. Los golpes en la puerta, la voz conocida
que no debería estar allí, la sensación de que algo, en vez de presentarse como una sombra, prefiere hacerse pasar como alguien de confianza, en este caso su hermana. Efectivamente, en la tradición hispana, las ánimas no siempre se anuncian dejándose ver, no siempre vemos ese fantasma. Hay veces que lo hacen con sonidos, con golpes, con llamadas que parecen venir del otro lado, en este caso del otro lado de la puerta. Y en otros folclores europeos existe incluso la idea del doble, el Taze, Fetch o Wraith, una presencia que adopta la forma de una persona conocida, aunque esa persona esté en otro lugar. ¡Wow! Sí, porque como hemos visto en algunos otros episodios, las leyendas suelen ocurrir en diversos lugares del mundo. Y es que la explicación más sencilla diría que Elena lleva días durmiendo mal y que el cerebro, pues al despertarse, puede mezclar realidad y percepción, y que hubo una percepción real al lado de la puerta. Pero el detalle más inquietante en este caso no solo es la voz de la hermana, que yo creo que es de lo más inquietante, sino que esa frase que se repite todo el rato y esas marcas físicas que quedan en la puerta. Y ahí el relato cambia, porque si aquello no era alguien, entonces parecía saber perfectamente a quién tenía que imitar para que Elena le abriese la puerta.